Saludos para todos mis queridos hermanos y amigos. Este es su programa La Verdad os hará libre con el hermano Horacio. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. En este video vamos a hablar acerca de la enseñanza de la doctrina de Dios. Estos estudios que voy a estar dando lo estoy haciendo para motivar al pueblo de Dios a que se envuelva a escudriñar la palabra, a que podamos estudiar cada uno de vosotros la palabra de Dios para de esa manera tener el conocimiento y la sabiduría que Dios quiere que cada uno de sus hijos tenga por medio de la enseñanza de la palabra. Ese es uno de los motivos principales que he venido haciendo estos estudios, para de esa manera todos podamos aprender. Esto no se trata de una sola persona o de un grupo, no. Esto es del pueblo de Dios. Cada uno de vosotros tenemos un propósito de parte de Dios que cumplir en esta tierra. Dicho esto, cada uno de vosotros tenemos la responsabilidad de tomar ese don o ese propósito que Dios ha puesto en tu vida y empezarlo a activar, para que de esa manera el pueblo de Dios se levante en estos tiempos difíciles a llevar la palabra de Dios para traer las almas que se pierden por falta de conocimiento de la verdad ahí en el mundo. Dicho esto, voy a entrar al estudio. Como le dije, el título se llama La doctrina de Dios. Vamos a orar delante de la presencia de Dios antes de empezar el estudio. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de podernos comunicar por medio de las redes sociales, Señor. Venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de Jesús, reconociendo que tú eres el único Dios soberano y santo, Padre. Por eso nos humillamos delante de ti, te pedimos que tú permita tu Santo Espíritu que traiga entendimiento y sabiduría a cada uno de vosotros, los que están al alcance de mi voz, Señor, para que todos seamos edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Primeramente voy a hablar acerca de la teología. Teología es el estudio de Dios, de las relaciones entre Dios y el universo. Es el estudio de doctrinas religiosas y asuntos de divinidad. También se puede decir que es una forma específica o un sistema de este estudio. Teología viene de dos palabras griegas: teos, que significa Dios, y logos, que significa disertación o razonamiento. Generalmente hablando, hay tres categorías de teología. Número uno está la teología natural, teología bíblica, y número tres, teología sistemática. La teología natural es el estudio de Dios y cómo se ha revelado en el universo y en la tierra, en la naturaleza. La teología bíblica, la número 2, es el estudio de Dios y su revelación a nosotros en las Escrituras. Y la teología número 3, sistemática, el estudio sistematizado de Dios, partiendo desde el razonamiento fisiológico de naturaleza y las sagradas escrituras. Aunque la mayoría del creyente basa su conocimiento de Dios principalmente en la sagrada escritura y la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, también se basa en la evidencia que procede del universo y la naturaleza. O sea que nosotros podemos ver por medio de la naturaleza y del universo de que es una creación por un ser infinito, un ser sabio e inteligente, el cual nosotros lo llamamos Dios. Cualquier intento por estudiar a Dios y la verdad divina tendrá que, por necesidad, que tomar alguna forma y sistema si va a ser tomado y retenido. El estudio de Dios es de gran importancia porque Él es el valor más alto del hombre. Él es su fuente de vida y su sustento. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
Hechos 17:28. El apóstol Pablo, en su mensaje a los atenienses, dijo: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, para que busquen a Dios, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Eso está en Hechos 17, 26, 27. Juan Calvino dijo: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, sabiduría verdadera y sana, consiste de dos partes: el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. Se duda seriamente que podamos realmente conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro propósito de la vida si no tenemos algún grado de conocimiento de Dios y de su voluntad. O sea que, en otras palabras, primeramente necesitamos conocer realmente a Dios para poder conocernos mejor, puesto que fuimos creados por Él y Él nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Nosotros tenemos que buscar primeramente el conocimiento de nuestro Dios Padre, para de esa manera poder tener un mejor conocimiento de nosotros mismos, de cómo fuimos creados y de qué forma nosotros nos manejamos aquí en esta tierra. Todos sabemos que no fuimos creados por nosotros mismos, sino fuimos creados por Dios. Y eso está en la Biblia, en Génesis, capítulo 1, 2, 3 y en adelante. Habla acerca de la creación. El término teología es usado de dos maneras. La primera puede describir el estudio de toda la verdad bíblica. La segunda puede más específicamente describir el estudio de Dios, de su existencia, de su naturaleza, de sus nombres, atributos y obras. En este estudio, el término teología se aplicará al segundo uso. Lo que se conoce de Dios, primeramente, es incomprensible. Dios es el ser infinito, poderoso, único, real y santo. En un sentido, Él es incomprensible. ¿De qué manera pueden los seres finitos comprender al ser infinito, único, ilimitable que es Dios? En el libro de Job, Sofar dijo: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Eso está en Job 1, del 1 al 7. Sofar no era un profeta inspirado, ya que algunos de sus razonamientos fueron considerados como falsos. Pero a pesar de eso, sus palabras resuenan a través del apóstol Pablo. En Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insonables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Isaías 40:18 podemos ver que dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Isaías 40:25: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Obviamente no podemos comprender la plenitud de la naturaleza de Dios, ni tampoco podemos saber completamente todos sus planes y designios. Pero por otro lado, la Escritura afirma que se puede conocer a Dios. La palabra dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres de los profetas, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreo 1, del 1 a 3. Entonces, claramente se puede decir que Dios es conocible. Él mismo se nos ha revelado por medio de su palabra, la Biblia. Ahora bien,
Eso no quiere decir que lo conocemos en todos sus atributos, planes y designios, pero conocemos de que es un Dios bueno, misericordioso y que nos ama como nadie nos puede amar. Como lo dice claramente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígame usted qué amor más sincero y real puede ser ese hacia nosotros, la humanidad. El amor de Dios ágape, que entregó a su Hijo unigénito para que cada uno de vosotros pudiéramos venir nuevamente a la familia de Dios divina. Es algo que nosotros como ser humano tenemos que buscar ese conocimiento para nosotros poder agradecer ese amor y poder comprender esa intimidad que Dios quiere tener con su creación. Pero tenemos que tener ese conocimiento. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para de esa manera tener la sabiduría que Dios quiere que cada uno de vosotros tengamos, para que no seamos engañados en estos últimos tiempos, donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Juan declara en su evangelio: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Eso está en Juan 1:18. Aunque el hombre sin ayuda no puede llegar a conocer al Dios infinito, es claro que Dios se ha revelado a sí mismo y puede ser conocido hasta el grado donde llega su propia revelación. En efecto, es esencial para el hombre conocer a Dios, a fin de experimentar la redención y tener vida eterna. Solamente por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, el hombre tiene la oportunidad de volver nuevamente a pertenecer a la familia divina de Dios y conocerlo como su Padre Creador y Redentor y obtener vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso está en Juan 17:3. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Primera de Juan 5:20. O sea que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos al Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Durante esta vida podemos y debemos conocer a Dios hasta el nivel necesario para la salvación. Con fraternidad, servicio y madurez. Pero cuando estemos delante de la gloria celestial, llegaremos a conocer más completamente a Dios. ¿Qué dice en 1 Corintios 13:12? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche qué dice en 1 Corintios 1:2. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Otro capítulo y versículo, Efesios 1:17 y 18, donde dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro conocimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea que somos coherederos con nuestro Señor Salvador Jesucristo. Cada vez, mis hermanos y amigos, que le escudriñamos y leemos la palabra de Dios, podemos encontrar maravillas, tesoros y revelaciones para nuestras vidas, poder vivir una vida con paz y sabiduría y caminar por el camino correcto.
Pero debemos de leer la palabra, debemos de estudiar la palabra, para de esa manera tener ese conocimiento que Dios quiere, como Él nos lo está diciendo en estos capítulos y estos versículos, que se quiere revelarnos a nosotros para que nosotros los conozcamos mejor. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea que ese sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador Jesucristo no fue en vano. Fue para nuestra salvación de nuestras almas. Y tenemos que reconocer eso, mis hermanos, y darle el mérito a Dios y a Jesucristo, porque Él tomó el lugar nuestro en la cruz de Calvario. Y al resucitar, así nosotros vamos a ser resucitados en aquel día con un cuerpo glorificado. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todas buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. La misma palabra nos lo dice. Creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a dar fruto. Vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a compartir este tesoro de la salvación de nuestras almas a otros que están viviendo en la oscuridad del pecado por falta del conocimiento de la verdad, porque han sido engañados, como también fuimos nosotros engañados, pero ahora estamos buscando la verdad por medio de la palabra de Dios, por medio de estos estudios y por medio de que usted escudriñe la palabra, la cual lo dice muy claramente en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es la palabra de Dios que nos va a dar esa luz, que nos va a dar esa libertad y nos va a dar la fortaleza de mantenernos firmes en estos tiempos difíciles que está viviendo la humanidad, mis hermanos. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que estudiar su palabra para que de esa manera nosotros podamos estar preparados y firmes y no ser engañados con todas las cosas y falsedades y mentiras y noticias falsas que están dando en el mundo hoy día. Romano 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En eso cayeron o han caído los hombres inicuos, los hombres impíos, y no creer en un creador, sino creer en cosas vanas, en dioses falsos, creados por ellos mismos. Dios mismo lo entregó a una mente reprobada. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que Dios ya, como conoce nuestros corazones, se dio cuenta de que esos hombres ya estaban completamente infectados de la maldad y de su propio conocimiento. Y debido a eso, Él lo dejó que siguieran por sus caminos. ¿Y quién va a tocar a esas personas? Como lo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que si usted coge el camino incorrecto de caminar por el pecado, usted va a tener la consecuencia de que va a venir a la muerte eterna. Pero si usted recapacita y coge el camino de la verdad, pues usted va a venir al conocimiento de su Hijo Jesucristo y va a ser salvo y va a vivir una vida eterna. Todo depende de usted, amigo que me escucha, de tomar una decisión correcta. Porque Dios nos ha dado esa oportunidad de poder escoger. Pero yo le sugiero y lo motivo que coja el camino correcto, que coja la verdad, que coja la luz admirable de Jesucristo. Porque Él es la única esperanza
que tiene la humanidad. Hemos leído estos capítulos y versículos donde claramente la palabra nos enseña que Dios es un Dios conocible y que no está lejos de nosotros. Al contrario, Él siempre se ha querido revelar a nosotros por medio de muchas maneras, deseando siempre tener una íntima comunión y relación con nosotros para darnos un mejor conocimiento de su ser. Y de esa manera nosotros podamos conocerlo cada día más. O sea que está en nuestra decisión de poder buscar y conocer al Dios creador de esta tierra maravillosa y del universo grandioso que Él ha creado. Depende de ti, que me está escuchando en las redes sociales, de tomar el camino correcto y de conocer a tu Creador y a tu Salvador, el Señor Jesucristo. Hasta aquí voy a parar el estudio. La próxima semana hablaré acerca de la existencia de Dios. No se lo pierda y por favor comparte el video para que otros vengan al conocimiento de la palabra de Dios y para que sepan que hay una esperanza viva en Cristo Jesús. Que esta vida es pasajera. Que busquen la vida eterna. Y el único que la puede dar es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Será hasta la próxima. Bendiciones.